Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo a una charla con 6 arquitectas para ver la actualidad de la profesión. Vamos a dejar a la más joven primero para arrancar y luego ya vamos desarrollando. Muchas gracias, Paula. Bueno, encantada. Buenas a todos. Yo soy Rocío Fernández García. Actualmente yo soy estudiante de máster en habilitante en arquitectura, ¿no? Bueno, un poco cómo ha cambiado la cosa, ¿no? De que antes uno salía habilitado de la carrera y ahora tenemos que hacer un grado y luego un posgrado de un año más. Y bueno, yo actualmente me encuentro haciendo el proyecto de fin de carrera, ¿no? Mi meta es a poder ser entregarlo cuanto antes, ¿no? Ya que yo soy cántabra y bueno, Cantabria no tiene una escuela de arquitectura, ¿no? Entonces todos los que estamos aquí, pues todos los arquitectos colegiados, pues se han formado fuera. Entonces yo en mi caso soy una cántabra que ha regresado ahora, que está terminando, y yo mi meta es, bueno, pues buscarme un poco las vueltas o mi camino en Cantabria, ¿no? En esta comunidad autónoma que es mi hogar. Bueno, yo soy María José. Yo soy de Madrid, estudié allí la carrera. Trabajé en varios estudios de arquitectura mientras estudiaba la carrera. Cuando me vine a esta ciudad, porque me casé, ya monté mi estudio con otra persona, en principio mi marido, y desde entonces, desde el 89, desarrollamos la profesión liberal aquí en Santander y en Cantabria. Bueno, buenas tardes y gracias al colegio por organizar este diálogo y conversación que creo que nos viene muy bien a todos reflexionar, en este caso, sobre el género, pero parar un poco y pensar, ¿no?, entre todos y dialogar, que hay pocas oportunidades. Bueno, pues yo estudié en Pamplona, he sido la única de 4 hermanos, son 3 chicos y yo, la única que ha estudiado fuera, que es una oportunidad. Mis padres, los 2, han trabajado, luego he visto a mi madre trabajar. El estudiar fuera te da una apertura de miras, la verdad es que muy enriquecedora. Después vine para aquí, para Santander, aunque bueno, en Pamplona también colaboré en algún estudio, hice pequeños trabajillos, y me vine a Santander y estuve colaborando con un arquitecto 6 años, ¿no?, con Joaquín Mantilla y Félix Rodríguez, que tuvimos la oportunidad de hacer el Conservatorio de Música. También estuve colaborando trabajando en un ayuntamiento pequeñito de 1.500 habitantes, que es también una experiencia buena, saber cómo funciona un ayuntamiento pequeño, ser el técnico municipal, informar a los vecinos. Y ya estuve 6 años compaginando el trabajar en un ayuntamiento y ser autónoma, y ya en el 2001 saqué las oposiciones del Gobierno de Cantabria y soy funcionaria de carrera. Llevo 25 años trabajando en el Gobierno de Cantabria, en urbanismo, en ordenación del territorio y ahora en cultura, patrimonio y deporte. Y bueno, pues una experiencia también la del Gobierno de Cantabria muy interesante, ¿no?, porque te da oportunidad, primero desde el punto de vista del urbanismo, ordenación del territorio, una experiencia, y ahora pues desde cultura y patrimonio, con la posibilidad de trabajar con Mara en el MUPAC, La Lechera, pues en proyectos importantes que después iremos detallando, ¿no?, y profundizando. Muchas gracias. Mara. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y por poder compartir esta charla con vosotras. Yo soy arquitecta mexicana. Estudié la carrera en Guadalajara, en una universidad pequeñita, como una educación muy tradicional y muy local. Y de ahí tuve una beca para ir a hacer los estudios de máster en la Architectural Association en Londres. Y después extendí esos estudios para venir a hacer el doctorado en Barcelona en el año 2000 al 2005. En el 2005 fue cuando presentamos ya la tesis y nos titulamos, y en ese mismo año, en paralelo al doctorado, hicimos un concurso para el Centro Federico García Lorca en Granada, que fue el primer concurso que ganamos como despacho.
Y entonces esa fue la razón por la que nos quedamos aquí. Tuve que convalidar mi título para poder ejercer. Y a partir de ahí vimos que la plataforma aquí el tema de los concursos era una plataforma muy importante para poder acceder a trabajos interesantes, y entonces comenzamos a conseguir encargos a base de los concursos, y así es como también hemos conseguido venir a hacer el MUPAC, y es por eso que estamos hoy por aquí. Bueno, pues yo soy Daniela y soy arquitecta de origen serbio, y mi trayectoria aquí también ha sido bastante larga, y para poder empezar a ejercer tenía que pasar por varias trabas, ¿no? Tras llegar de un país desintegrado, tras sufrir una guerra, tras sufrir unas sanciones importantes de poder comunicarnos con el exterior, literalmente, pues tuve oportunidad en su momento, después de acabar la carrera y empezar con un estudio con unos compañeros de clase, de venir aquí con un billete de vuelta a mi casa, porque ahí todo me esperaba y tenía una edad que o probaba o no venía. Y bueno, me lancé un poco a lo desconocido y a lo bestia sin pensar, porque si lo hubiera pensado no cometería igual esa semejante locura, ¿no? Porque conlleva mucho, primero sin hablar el idioma, sin conocer absolutamente nada, y no pensé porque luego lo pensaría tras probarlo. Pues vine con un contrato de ayudante de cocina y con la educación primaria en la Seguridad Social para poder residir en España legalmente. Y trabajar en un bar me mantuvo como residente aquí, poder trabajar, y gracias a ese trabajo he conocido pocos días o pocas semanas después de haber venido a un arquitecto que pues me ha abierto puertas de su estudio y vi oportunidad de alguna manera pues preparar ese trayecto y prepararme para poder en algún momento, cuando llegue, presentar mi documentación ante el Ministerio y homologar mi título. Porque claro, el idioma era bastante opaco todo, o sea, tenías que saber expresarte técnicamente para poder defender tu idea. Es justo lo que me ha pasado después de 2 años y medio, desde que otro catedrático que he conocido por el camino, que me trajo en ese mismo periodo de pocas semanas, pues una carpeta tan ilusionado de que requisitos para homologar el título. Yo no entendía, veía los papeles, pero no sabía ni lo que decían, los guardé en el cajón, hoy el día también están guardados. Y cuando llegó el momento de lanzarme, me lancé, presenté, un año después me matriculé en la ETSAM, en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, porque cuando llegas a un país extranjero, así, sin hablar el idioma, sin conocer la cultura, sin nada, vives un hándicap tremendo, porque nunca es para ti nada suficiente, siempre te estás examinando si lo has hecho bien, si eres capaz, si lo puedes hacer, vales, no vales, es un examen continuo de tu valor, y al final no llegas ni a valorarte suficiente porque nada es suficiente para ti. Así fue mi primer fracaso en la escuela, defender una idea después de haber visto 25 llorando de la sala porque no les gustó la idea a los profesores. Es una universidad bastante con arquitectos de renombre, y yo llegaba al 21º puesto y estaba temblando, como hoy, que conste, y la verdad que mi idea no llegó a ningún sitio, o sea, ni la entendieron, y otra que salía llorando, evidentemente. Bueno, después de 1 año y medio, pues consigo yo, con todo esto, estos martes viajes y viajes, cada martes viajaba a Madrid, desde aquí, trabajando ambos trabajos, y bueno, consigo llegar a presentar esa parte de trámite, ¿no? Era un trámite, pero miraron y me dijeron, ¿por qué vas a presentar algo que ni siquiera te lo crees tú? Pues era como otra vez, de cero. Volví a casa llorando,
Pues nada, me encerré un poco, volví a la primera idea, que no lo entendieron, digo, mira, voy a preparar unas infografías, unas maquetas, un algo abstracto, que no sé ni yo lo que era. Bueno, pues después de defenderlo, les dije, digo, o esto vale o me voy a hacer el curso de caretilla, porque eso de curso de caretilla tiene su historia anterior. Bueno, pues conseguí. El 2015 me he sacado el título. Fui madre ese mismo año, cogí unos meses digamos, de celebración, de ser feliz por mi logro. Y poco después me entra la ansia de volver a trabajar y digo, ¿y ahora qué? Que ya que he acabado, pues hay que hacer algo. Pues nada, también empecé con un arquitecto, otro de los arquitectos de la generación de los primeros 100. Y me metió en una obra grande donde todos te miraban y tú eras más verde que las hojas en primavera. No sabía nada, pero aprendía a velocidad de viento y creo que lo hice bien. Así que otra experiencia de cero que tampoco me dio miedo, ese miedo constante que te persigue durante todo este proceso que es inevitable. Y bueno, deshacerte de él tampoco es posible, me persigue, pero bueno, quiero decir que cuando uno se cree que tiene derecho de estar en un sitio, pues lucha por ello, ¿no? Y bueno, hoy en día pues sigo siendo arquitecto autónomo y que hace un par de años me presenté a un concurso en el Colegio de Arquitectos que sin esperarme absolutamente nada han confiado en mí y me han cogido y aprovecho la oportunidad de agradecerles pues eso que han visto en mí, ese valor, probablemente que yo nunca lo vi. Y ahí sigo paralelo ambas cosas. Y eso es mi trayectoria, un poco construir, compactar bien el terreno y asfaltar mucho camino, pero aquí sin parar. Yo soy Paula Santillana, soy vicedecana del Colegio de Arquitectos, que antes no me he presentado, he ido directamente, he dado paso, y soy vocal de urbanismo. Yo estudié en Pamplona también, como han comentado aquí, no se puede estudiar, hay que salir fuera. Y me colegié yo creo en el 2014. Los primeros años me dediqué a la profesión liberal autónoma tradicional, lo que probablemente todos tengáis en la cabeza como arquitecto, y eso aquí en Cantabria, en este contexto, es hacer un poco de todo. Es reforma, obra nueva, presentarte a concursos, hacer informes, peritajes, tasaciones, lo que sale. Trabajé en colaboración con 2 compañeros y nos presentamos a un concurso que ganamos de viviendas de protección oficial, las que están delante del Parlamento, igual las conocéis. Y en esa etapa estuve unos 8 o 10 años, que al final se van solapando unas etapas con otras. De esa etapa acabé bastante cansada y como que no terminaba de ver que eso fuese lo mío. Eso de ser autónoma y hacer un poco de mujer orquesta, malabares de hablar con técnicos municipales, con clientes, hacer licitaciones, pelearte en la obra, bueno, muchas cosas a la vez. Y entonces, a raíz de entrar en el colegio y de descubrir un poco, más que descubrir, se me abrieron puertas en el urbanismo, que a mí siempre me había gustado, pero es muy difícil empezar. Empecé a trabajar en una ingeniería que se dedica al urbanismo. Y ahí sigo, estoy contratada, y es un ámbito que igual no está en la mente de la gente cuando dices que eres arquitecto. Y nada, he aprendido muchísimo, estoy muy contenta ahora con el trabajo que tengo, que me permite profundizar más en cada proyecto, en cada cosa, sin ser tanto esa mujer orquesta. Y nada más, yo creo que con eso ya nos conocéis un poco a todas y ahora ya vamos a hablar de un poco más de otras cosas. ¿Cómo iniciasteis? ¿Cómo metisteis la cabeza? Ese inicio de la profesión, ¿cómo
o cómo te imaginas tú que acabas de llegar, cómo empezar en la profesión? ¿Cómo se empieza a ser arquitecto en esta región o en este contexto? Yo regreso aquí y lo primero que hago es precisamente preguntarme la pregunta que me acabas de hacer. Bueno, he vuelto y cómo funcionan las cosas aquí, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Quién está a cargo? ¿Con quién puedo hablar? ¿De quién puedo aprender? ¿No? Porque cuando salimos de la universidad, tenemos conocimientos, pero necesitamos ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, claro, yo llego y digo, tengo que hablar con alguien, tengo que aprender de alguien, o si bien sea, abrirme a todo tipo de opciones, ¿no? Quiero decir, yo, por ejemplo, a la larga, en un futuro, me gustaría también enfocarme en el urbanismo, precisamente, porque he tenido experiencia en pueblos pequeños, en Castilla y León, haciendo prácticas, pero sí es cierto que actualmente yo creo que personalmente, y la juventud, ¿no? Deberíamos abrirnos, ¿no? y empezar desde abajo, ¿no? Desde una perspectiva también de novatos, cómo funcionan las cosas aquí y tratar de encontrar un mentor o algún estudio, ¿no? del que nosotros podamos aprender y ver un poquito pues cómo nos podemos abrir camino, ¿no? Sobre todo también las arquitectas, ¿no? Yo creo, entrando ya en el tema de género, porque claro, si de por sí es una carrera complicada, que puede haber trabajo, puede no haber trabajo, puede variar mucho el tema, siendo mujer yo creo que esto se complejiza más todavía, ¿no? Mismamente, pues cuando una llega y dice, soy la primera arquitecta de mi familia, no tengo contactos, no estoy relacionada con la construcción, no conozco a nadie, ni a ningún hombre, ¿sabes? Porque hablamos de arquitectas en arquitectura, que es complicado, en la construcción muchas veces ya nos olvidamos de la presencia femenina. Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿no? Llegar con esa perspectiva y actitud a poder ser optimista, ¿no? Y decir, quiero pensar que habrá competencia, por supuesto, pero que con el tiempo voy a poder adquirir experiencia, ¿no? Que me va a poder permitirme curtir en la materia, ¿no? En la carrera y llegar a algo, no sé. Y a lo mejor también llegar a recibir el crédito por el trabajo, ¿no? Dejar de invisibilizar el trabajo de la mujer, ¿no? Y hoy en día, yo es lo que digo, ¿no? En el cine, por ejemplo, en una película, cuando termina una película, salen los créditos, ¿no? Y se reconoce el trabajo de cada persona, ¿no? Incluso de los efectos, el del guión, todo, ¿no? Pues yo digo, ¿qué nos costará a nosotros, por ejemplo, al final, de una memoria del proyecto, algo, incluir unos créditos para que al menos el delineante, ¿sabes? O la de las infografías, ¿sabes? O la de los cálculos, pues que salga ahí su nombre, ¿no? Reconocer su trabajo, aunque no haya sido la dirección de la obra, la jefa de la obra, ¿no? Que ha sido parte del equipo. Bueno, yo te puedo contar mi experiencia. Sí. Yo, mientras hacía la carrera, lo que hice fue meterme en diversos estudios en Madrid. Entonces, en los estudios vas aprendiendo lo que es la práctica, ¿no? Mi práctica fundamental fue de estudio, porque también, íbamos a obras y tal, pero fundamentalmente fue de estudio. Entonces, esa práctica mía yo la he podido aportar en nuestro estudio. Es verdad que también nos presentamos a concursos y trabajamos en diferentes campos. Pues hicimos en Mallorca un comercio grandísimo, un edificio que era comercial, hicimos rehabilitación. Luego, con el tiempo, nosotros nos hemos ido especializando más, aunque hemos trabajado también en urbanismo. Y cuando llegamos aquí, tuvimos suerte que nos encargaron un edificio grande en La Albericia, que era un edificio industrial. Y a partir de ahí ya nos empezaron a conocer en el colegio, empezamos a conocer constructores, promotores. Y pues si tu trabajo lo haces bien, sabes responder y eres responsable, es muy importante. Lo que está claro es que nuestra profesión es una caja de sorpresas. Quiero decirte, tú llegas a la obra con un pensamiento de una cosa y cuando llegas se ha hecho totalmente al revés y tienes que resolverlo. O sea, no puedes llegar y decir, no, que me tiren ese pilar o que me tiren eso otro. Porque entonces, hoy en día además que todos son precios cerrados y de todo, es muy difícil. Entonces tienes que es una adaptación continua y no solamente en la obra, sino también a nivel de proyecto. Cuando llegas a los ayuntamientos y te empiezan a poner peros por una cosa o por otra, también son cajas de sorpresas. Entonces, es muy importante al final que te sepas muy bien la normativa, que al final también nos limita mucho, pero si la interpretas bien, pues todo va más rodado. Pero lo que está claro es que es una profesión de mucho trabajo. Entonces, a partir de conocer promotores, hemos ido teniendo más encargos
En la época de la crisis fue bastante tremendo. Muchos compañeros nuestros tuvieron que cerrar. Nosotros tuvimos la suerte de que hicimos un concurso, lo ganamos. Y eso nos dio alas para poder seguir y para que nos siguieran conociendo también y nos siguieran encargando. Hemos desarrollado fundamentalmente en edificios residenciales y bueno, también hemos hecho ampliación de colegios, también hemos hecho obras de decoración de tiendas. O sea, al final vas trabajando por todos los sitios y tienes que estar todos los días aprendiendo y poniéndote al día. Y bueno, lo que os decía, es una caja de sorpresas y continuamente tienes que estar aprendiendo. La normativa cambia continuamente, la tecnología cambia continuamente. Nosotros no habíamos estudiado nada en la carrera, ni de AutoCAD, ni nada absoluto de tecnología. El nuestro era Escuadra y Cartamón y Rotring. Entonces, cuando ya habíamos hecho varias cosas, de repente empezamos con los ordenadores y claro, tuvimos que estudiar todo el tema de AutoCAD, toda esa manera de representar, la manera de plotear, la manera de presentar las cosas en el colegio, luego con los visados online, también tenías que ir aprendiendo. Y bueno, hemos tenido la capacidad de poder hacerlo, de poder seguir, y bueno, y ahora viene la inteligencia artificial. Que bueno, de momento no nos hemos puesto al día. Yo cuando vine de Pamplona, pues tuve la suerte de trabajar en un estudio de arquitectura, ¿no? Con 3 compañeros, arquitecto Joaquín Mantilla, arquitecto, estaba el delineante y estaba el aparejador. Una experiencia, pues un poco lo que habéis dicho, ¿no? Haces al final un poco de todo, un mujer orquesta enriquecedor, porque claro, eran 3 hombres, de repente llega una recién salida mujer que revoluciona un poco el estudio y constantemente lo que decís, aprendiendo, ¿no? Después también en el ayuntamiento, como habéis dicho, ¿no? Haciendo los informes, un ayuntamiento pequeño, pero el aplicar la normativa, el interpretar la normativa, el tener que informar que un proyecto no cumple a un compañero o compañera, ¿no? Bueno, pues es un trance, las presiones políticas, que siempre en un ayuntamiento están más próximas que lo que puede ser el Gobierno de Cantabria. Y fue pues también un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje y el contacto con los ciudadanos y con los vecinos, porque también el contacto con los vecinos en un municipio pequeño pues es directo y vienen a preguntar ¿y por qué no puedo hacer la vivienda que yo quiero o por qué no puedo hacer ¿no? determinadas edificaciones, construcciones? Bueno, pues mucha labor de información al ciudadano. Y después ya, cuando ya no, mis padres son funcionarios y me animaron salieron 4 plazas de arquitecto y ya me decidí a estudiar la oposición para entrar en el Gobierno de Cantabria. También coincidió que me iba a casar y que quería tener una familia. Como han dicho, el tener una familia como arquitecto pues es complicado. Imaginaros un embarazo de 9 meses, subido en andamio, estando en la obra. En la obra la mayor parte son hombres, así como en la administración ahora estamos casi todo mujeres. En la obra pues hay muchos hombres, ¿no? Estamos ahora en el MUPAC con Taramara, con Dragados y todos son ingenieros y todos son hombres, ¿no? Y te encuentras en un mundo que encima la arquitectura está infravalorada, ¿no? ¿Qué es esto de los acabados? ¿Qué es esto de los detalles? ¿No? Hay que estar luchando. En la administración somos un poco, cuando entramos, yo entré en urbanismo, policía. Pues había que hacer informes de planeamiento, informes de urbanismo, poco creativo, la verdad. Y frustrante porque en el urbanismo hay mucho que hacer. La ley del suelo dice que el urbanismo es para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y cuando te gusta el urbanismo y crees que se pueden hacer las cosas bien y crees que se pueden crear espacios libres, crees que se pueden crear calles no viales para que vayan coches, sino calles para que la gente viva, ande, camine, pues es un poco frustrante porque presiones políticas pues también
también hay, ¿no? Y es, bueno, y cuesta que las cosas salgan bien. Después, en ordenación del territorio, es una ordenación más distante, son el plan de ordenación del litoral, los PESIRES, que son proyectos más grandes, pero están menos próxima a la ciudad, ¿no? Al pueblo, a las calles, a las dotaciones, a todo eso, ¿no? Y después ya en patrimonio y cultura y deporte, que es la oficina técnica, que damos un poco servicio a todas las direcciones generales, ¿no? Cultura, patrimonio y deporte. Entonces es muy enriquecedor porque, ya os digo, lo mismo estamos con el Museo de Prehistoria, que estamos con la Lechera, que estamos rehabilitando una catedral, vamos, las iglesias, ¿no? La de Casturdiales, la de Laredo. Y eso que nos lleva a una formación continua, ¿no? Que es lo que hay que estar estudiando, como los médicos, yo creo, ¿no? Hay que estar constantemente estudiando y formándose. Y formándose, además, en formación transversal. Hace poco he hecho, vamos, cursos pues de todo tipo, ¿no? Pero también cursos transversales para abrir la cabeza, para abrir la mente, para cuando proyectamos o cuando sacamos unos pliegos de condiciones, un programa de necesidades para un edificio, saber realmente qué necesitan los edificios, qué usos tiene que tener, qué estancias, ¿no? En el MUPAC, que he estado esta mañana viendo un poco el programa de necesidades, se ha puesto una sala para lactancia, que no venía en el programa, y eso ha sido pues una propuesta de Mara y Héctor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar aprendiendo muchísimo. Y también es cierto que la relación, yo la suerte que he tenido es que los equipos que han trabajado con el Gobierno de Cantabria, tanto en el CAR de Puente Viesgo como en el MUPAC, son parejas. Entonces, eso enriquece muchísimo, ¿no? Cuando hay una mujer, sí que hay otra perspectiva, otro enriquecimiento, ¿no? El proyecto gana otra perspectiva y otra forma de hacer. Y entra ya mucha sensibilidad, bueno, otros aspectos, ¿no? Es que son tantas cosas que es como difícil. Yo siempre he visto la arquitectura como con mucho optimismo y no sé, he estado en una familia y me he tocado con la suerte de casarme con mi pareja de baile, que es Héctor, que siempre hemos sido siempre 50-50 y siempre ha habido como una relación muy, muy equitativa. Entonces, cuando salí de la escuela, primero fui a trabajar con Ricardo Legorreta en México y entonces ahí fue un poco como el primer punto. Yo soy la generación en la que acabábamos con el AutoCAD. Para pedir trabajo teníamos que hacer examen de AutoCAD. Y entonces no me tocó. es esto de siempre estarte formando, ¿no? Sola. Pero entonces yo era muy buena con el dibujo a mano y a Legorreta le gustaba mucho que hiciera cosas de dibujo a mano. Entonces combinaba un poco esto y de ahí, o sea, fue brincar a Londres, donde el primer ejercicio que me tocó es que tenía que hacer una animación. Y yo venía o sea, íbamos como a pasos agigantados de una cosa como muy sencilla allá a cosas como muy vanguardistas, ¿no? Entonces, siempre he sido o sea, la responsabilidad, pero también las ganas de cumplir y de aprender. Siempre vas como corriendo para poder estar como al día, ¿no? Y cuando llegué aquí a Barcelona, pues entré a trabajar a un despacho de una pareja que también eran maravillosos ellos, eran muy cercanos, y yo era la única empleada porque entré a trabajar, una amiga de Héctor que trabajaba en el despacho donde trabajaba Héctor, se había ido de ahí y le dijeron, ¿a quién recomendamos? Y Héctor dijo, dile que amara, ¿no? Entonces entré a trabajar, pero es que fue horrible porque me soltó el primer día que tenía que resolver un ejecutivo y claro, me dice, y solo mira, me interesa que la cubierta sea invertida, la fachada ventilada, o sea, nada de cómo se construye en México, ¿no? Y yo, ¿qué es una cubierta invertida?
y además en catalán, o sea. Entonces, bueno, iba pero corriendo un poco como tú, ¿no? Entonces yo le hablaba a Héctor por teléfono y le decía, pregunta en tu despacho qué es una cubierta invertida. Claro, en ese entonces tampoco el tema de internet, no, estaba un poco todo en sus principios, ¿no? Total, que yo tenía que dar la casta y sacaba como sea todo lo que... Pero mi jefe estaba muy contento conmigo porque le sacaba todo. Yo le hacía perspectivas, le resolvía el ejecutivo. Entonces, bueno, yo decía, al final es siempre tener como la confianza de que eres capaz de resolver las cosas, ¿no? Y como sea lo resolverás, ¿no? Y así ha sido el doctorado y cuando ganamos el Centro para Federico García Lorca, ese concurso lo hicimos con muchísima ilusión, pero con esta actitud súper naif de que los sueños se pueden construir y uno puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces yo creo que yo me he topado con una situación de tener mucha suerte en cada paso que he dado, pero también hay muchísimo trabajo y muchísima ilusión detrás de todo lo que se hace, ¿no? Y fue a partir del Centro Lorca que estábamos, en ese entonces teníamos un despacho con otra pareja, que él era esloveno y ella era mexicana, y éramos los cuatro que hacíamos todo, resolvíamos todo. En paralelo estaba homologando el título porque ese era un dilema de nos podemos quedar pero no lo podemos hacer porque yo no puedo firmar, y entonces empiezan situaciones como complicadas de... Ostras, el esloveno entraba en la Comunidad Europea, nos puede contratar, nosotros tenemos, o sea, un lío como cómo conseguir quedarte y hacer el proyecto, ¿no? Y siempre hemos sido de la actitud de buscar como sea la solución, o sea, en algo creo que me viene bien ser mexicana porque, o sea, los mexicanos, para nosotros nunca existe un problema, siempre hay solución, ¿no? Entonces buscas la manera de solventarlo. Recuerdo cuando llegaba a Cataluña que cualquier cosa, no, es que es muy complicado, no, es que eso es muy complicado. Y yo decía, pero si solo es esto, o sea, yo tenía como otra actitud totalmente diferente, o sea, para mí no había como obstáculos, nada más bien, es que más bien es un problema a resolver, pero es que es muy complicado. Entonces, era como siempre irle dando la vuelta a todo y en ese sentido creo que he tenido suerte, que nunca me he sentido menos, o sea, y también con Héctor siempre ha habido como una comunicación muy de que él coge el lápiz, lo continúo yo, y donde yo lo dejo, él luego lo continúa, y esto hace que siempre sea todo como mucho más rico, ¿no? Y cuando fue la crisis, el despacho también estábamos sufriendo, ¿no? Y se nos prendió el coco de que salió un concurso en Finlandia. Dijimos, ay, nadie va a hacer este concurso en Finlandia, ahí en medio de la nada, ahí piden una maqueta, o sea, nos lanzamos a hacerlo. Cuando se publican los resultados dicen que mandan un mensaje diciendo que como había casi 600 propuestas, pues que iban a tardar en resolver y que no sabían cuándo dirían el resultado. Y bueno, ahí se nos cayó todo el mundo y dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Y 4 meses después, pues nos llaman y nos dicen que hemos ganado. Y nosotros no nos lo creímos. Y eso fue lo que nos permitió sobrevivir en la crisis, porque ese proyecto luego salió adelante. Y también fue muy enriquecedor trabajar ahí, porque te das cuenta que ahí, o sea, realmente no hay distinción de si eres mujer, eres qué. A ellos incluso era al revés, les parecía como súper exótico que fuéramos mexicanos los que íbamos a ir a hacer el proyecto de un museo, y estaban súper ilusionados porque los finlandeses también se sienten que están como en el fin del mundo y que nadie va ahí, y entonces que alguien ajeno al contexto pudiera llegar ahí y aportar ideas y todo. Era muy bonito ver cómo ellos estaban abiertos a recibir todas nuestras ideas, ¿no? Y yo en ese sentido creo que siempre hemos trabajado con mucha ilusión, y esto se ha notado en la mayoría de los trabajos que hemos hecho. Ahora con el MUPAC estoy sufriendo un montón. Tengo que decir que es la hora en la que más he sufrido, pero estamos intentando sacarla como de lugar, como de lugar. Bueno, no, mi comienzo pues no era muy interesante, o sea, estaba en una esquina metida, y yo creo que hasta hace poco, hasta 2018 prácticamente estaba aprendiendo todo lo que pude, es decir, con la desventaja del idioma, pues lo único que podía aprender a mucha velocidad eran software.
cuanto más renderizado, uno, otro, tercero, cuarto, BIM. Eso fue con lo que empecé, sin saber nada, sin saber ni lo que va a ser esto dentro de un futuro. Y bueno, pues poco a poco empecé doblando los proyectos en esa esquina y bueno, al revés. Pero poco a poco, pues más a más, pues más normativas. Cuando empecé con mi primer personal proyectillo, pues ahí, aunque sea muy pequeño, tienes que hacerlo entero, con toda la documentación necesaria. Entonces era como, creo que tardé meses, porque tenía que salir perfecto. Entonces, y es otro tipo de camino, pero del cual, pues, una vez lo haces y ya parece que ya lo sabes. Pero hay que ¿cómo se dice? Hay que excavar mucho y hay que luchar mucho por cada cosa, porque luego a todos a los que llegamos, digamos que los compañeros, o sea, da igual sea nacional, sea de fuera, nos une una misma cosa, la misma zancadilla de siempre, el ayuntamiento de siempre, el cliente de siempre, el trabajo de siempre, promotor o quien sea. Luego nos unimos y podemos charlar hasta mañana de que al final, sea hombre o sea mujer, pues el mismo problema va a tener en cualquier lugar. Y añadir a vuestros comentarios y vuestras historias, que hoy justo lo he comentado con Paula y con Rocío, que creo que las mujeres en general ni es peor hombre o mujer, ni peor ni mejor, son complementos perfectos, que el éxito está allí donde están los dos. Si analizamos vuestro caso y muchos casos parecidos al vuestro, vemos que siempre hay una mujer, porque tiene otra mirada diferente, porque un espacio doméstico, una mujer lo percibe de diferente manera, tiene esa otra mirada que el hombre. No por ser peor, otra vez repito, sino por ser diferente. Y ahí es donde se juntan y hacen un espacio perfecto. No sé si, María José, tú has notado esa complementariedad en tu día a día, porque tú también has trabajado en pareja. Sí, la verdad es que sí. Además, mira, mi marido él se formó más en obra. Él en Madrid, porque él estudió en Madrid también, fue jefe de obra en una empresa constructora y él tenía más esa faceta y yo más la del estudio. Entonces la verdad es que ahí nos complementamos bastante bien. Al inicio de nuestro estudio y de nuestra independencia nos complementamos bastante. Luego es verdad que yo, cuando ya decidí tener hijos y tal, yo decidí que no trabajaba por las tardes. Yo quería disfrutar de mis hijos y bueno, hombre, más de una vez me tuve que llevar trabajo a casa, pero sí yo tenía esa facilidad, que tenía esa parte que me complementaba y que de alguna manera mi marido me suplía a mí, ¿no? Entonces, yo no me puedo quejar. Es cierto que cuando empecé en la obra, era todo hombres. Pero es verdad que poco a poco van apareciendo mujeres. Hay muchas mujeres jefe de obra, además son muy buenas. Yo me acuerdo que de las primeras jefes de obra que tuve en obra, iban con un cuaderno de DIN A4 y apuntaban todo. Eso no lo había visto en la vida. Ahora ya sí, ahora ya veo jefes de obra hombres que llevan su cuaderno grande, porque es verdad que un jefe de obra maneja muchísimos conceptos y muchísimas cosas, ¿no? Y yo la verdad es que en ese sentido lo agradeces llegar a la obra y no ser la única también. No porque te miren como un bicho raro, porque sinceramente yo eso no lo he notado nunca, ¿no? Hombre, puedes haber notado alguna vez algún comentario, pero bueno, lo puedes notar en un hombre como en una mujer. O sea, al final es un tema de educación, yo creo, más que nada. Y bueno, y mi sensación es esa. Entonces, no puedo decir que yo me haya sentido frustrada porque he tenido que estar más tiempo en casa, ¿no?, que trabajando, porque lo he complementado y la verdad que no me arrepiento nada. Ahora ya que mis hijos son mayores, pues dedico todo el tiempo del mundo y bueno, y ahora más porque ahora hay muchísimo trabajo. Y entonces, pues bueno, es un trabajo continuo. Aunque tendré que jubilarme, ¿eh? Yo ya lo tengo un poco como en mente, cualquiera. pero bueno. Habrá que dejar paso a nuevas generaciones. Hombre, está claro, a las nuevas está claro. generaciones. Lo que pasa es que también tenemos que aprovechar. Hemos tenido unos años malísimos, Sí. pero muy malos.
y con niños y tal, y había que sacarles adelante y hemos metido horas como enanos. Esta mañana comentábamos que igual en el día a día, en el trabajo, no hay tanta diferencia en el trabajo de un hombre y de una mujer en tu día a día, en tu profesión, pero con la conciliación ya sí que la brecha sí que se abre, o sí que es el momento en el que dices sí, uno se queda en casa y otro no, o la forma de trabajo de los arquitectos. Pero también son elecciones, ¿eh? Sí, son elecciones. Nosotros tuvimos una chica que fue maravillosa y gracias a eso yo me iba tranquila, porque yo si no me iba angustiada. O sea, no sé si es que soy muy responsable o qué, pero a mí dejar a los niños, no porque les fuera a pasar algo, sino porque no estaba yo con ellos, ¿no? Y no les atendía, ¿no? Entonces tenías esa sensación de que quieres hacer las cosas bien, pero no puedes hacer las 100 cosas bien, es imposible. Entonces tuvimos muchísima suerte con esa persona, estuvo con nosotros hasta que los niños fueran mayores, que ya les podíamos dejar solos. Alguna vez nos los llevamos al estudio también, o sea que hemos tenido un poco de todo. Pero mi elección fue quedarme por las tardes con mis hijos, o sea, yo quería estar con ellos. Me perdí parte de cosas de mi profesión, pero bueno, tampoco tantas, porque luego también las retomas y bueno, ya que estamos. Que igual como funcionaria es más fácil, pero como profesional, con concursos que tienes que entregar. Yo, como te digo, que con Héctor es que todo ha ido 50-50. O sea, sí que, hubo un momento de pausa que cuando he sido madre, pues sí que me he tomado. Pero yo, como que me tomé de que el Paul, y esto me lo dijo mi madre, o sea, tu hijo no tiene por qué limitar lo que tú quieras hacer. Y entonces yo, pues ya Paul tenía 3 meses, yo me lo llevaba al despacho, él lo tenía ahí, le hacía ahí con la de esta mientras yo trabajaba, no sé qué. Luego por las tardes acordé con mi marido que, oye, pues una tarde y una tarde, o sea, tú una y yo otra, y entonces nos íbamos turnando. Y cuando tenía que ir a visitas de obra, pues yo sin problema le decía, pues te toca quedarte con él y yo me voy. A Granada o a Lucena, estos lugares que teníamos en ese entonces que andábamos en el sur, y mi hijo se sentía pues confiado de que se quedaba en buenas manos, ¿no? Y yo también, o sea, la verdad es que yo en ese sentido siempre he sido muy desprendida, pero porque sé que y no teníamos más, o sea, no tenemos ni abuelos ni nadie con que digas, oye, pues al niño se lo dejo al abuelo, no, nada, o sea, éramos Héctor y yo. Y teníamos que combinarlo con el trabajo. Pero yo a mi hijo nunca lo vi como un problema, al contrario, y que iba por él a la escuela y luego acompáñame que vamos al despacho un rato, te pones a hacer la tarea y entonces, pero siempre respetando sus tiempos, respetando sus ya sobre los 6, 7 años encontramos una chica súper buena, que la que puntualmente Héctor me decía, bueno, ya el día que me toca a mí se lo puedo decir a la chica, ¿no? Claro. Entonces ya, en vez de que fueran, yo seguía con mis días porque tampoco yo quería dejar de convivir con mi hijo, ¿no? Claro. Pero él estaba acostumbradísimo a siempre venir con nosotros, se iba a Finlandia con nosotros de visita a veces de obra, o sea, ha viajado por todo el mundo. Ha estado por todos lados. A los 2 meses estaba con nosotros en Gotemburgo recibiendo un premio que ganamos de Europa. O sea, siempre, yo te digo, lo que mi madre me dijo, no tenía que ser una limitación y entonces espabilaba como para que... Pero sí notaba que había cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en el Centro Lorca, que teníamos reuniones de ir a Madrid, que con la Fundación García Lorca y con todo el que volteaban y me decían, ¿vas a entrar con el niño a la reunión? Y yo, pero se porta bien, o sea, pues yo iba con el niño a las reuniones y a todos lados, o sea, y era un bebé y se portaba bien. Entonces le decía, sí, no hay problema, se porta bien, ¿no? Y entonces íbamos a comer y, mira, ¿puedes irte allá a darle la lactancia? Y yo, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, yo, ¿sabes? Era como lo más, como que hay como ciertos estereotipos que raro, y yo, pues, no tiene malo lactar aquí, o si quieres me tamo un poco, pero, o sea, irme al rincón y, o sea, no. Hay cosas como las que tendrías que estar lidiando, pero yo, sobre todo, era como muy de mente abierta de que no iba nunca a descuidar a mi hijo, pero que iba a ser un complemento para ver cómo podía resolver el tema del trabajo. Entonces, así es como lo hemos lidiado un poco y creo que nos ha salido bueno el muchacho. Otro de los comentarios que había salido, lo de la mirada esa de complemento,
Mirando hacia el futuro ahora, en los desafíos que nos llegan, sea más laboral, constructivo o más global, que puede ser vivienda asequible, cambio climático más global, ¿qué creéis que podemos aportar nosotras? Igual tú, viéndolo un poco más desde que acabas de llegar, ¿qué aportamos? Esa mirada que tenemos diferente. Hombre, yo creo que podemos aportar cómo usar una vivienda, por ejemplo. Me parece que la arquitectura debe ser útil, me parece fundamental, además de estética. Entonces, el poder, el aportar cómo un espacio puede ser agradable para vivirlo y cómo puede ser actual, porque también es verdad que la vida no la vivimos igual ahora que la vivíamos antes. Ahora no se hace un salón para tenerlo de muestra, ni al contrario, ahora se junta el salón con la cocina. El caso es que hace ese salón con la cocina y luego llega el cliente y la quiere separada. La hace separada y el cliente la quiere junto. Entonces, al final, pero bueno, está claro que bueno, pues nos adaptamos, nos vamos adaptando un poco a esa forma nueva de vivir, ¿no? Porque también la vivimos nosotros. Entonces, bueno, hombre, también la puede aportar el hombre, pero yo creo que la mujer siempre tenemos una sensibilidad. Yo creo, a mí me parece. Además, yo creo que eso lo escuchan también los promotores, porque, a ver, el promotor lo que quiere es vender, eso está muy claro. Entonces, para él, vender es lo que le gusta a la sociedad, no lo que nosotros nos parece que es más estético y que va a funcionar mejor. Entonces, ahí tenemos otro hándicap de pelea con el promotor. Luego, el promotor lo vende y llega el propietario y lo cambia. Lo cambia y tú dices, qué horror. O sea, pero ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden hacer este cambio? Pero lo tienes que aceptar y lo tienes que permitir y dar el fin de obra. O sea, no te queda otra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese punto que damos nosotros, nosotras, ¿no? En la forma de vivir, en la forma de funcionar con niños, con casa, bueno, el funcionamiento de la cocina yo creo que lo hacemos de vicio. Y bueno, pues me parece que es importante. Me gusta mucho ese comentario de la sala de lactancia. Hay pocas salas de lactancia, os informo. En este último año yo he probado varias y hay muy poquitas. ¿Qué más has encontrado en este? ¿Qué puntos de vista ves que hacia el futuro nos pueden servir? Bueno, pues desde la Administración hacer un poco hincapié en decretos, en leyes, aportar todo lo que podamos desde el punto de vista del género, ¿no? Cuando hablaba de que hay que hacer pliegos de prescripciones técnicas con los usos y ¿no? que hay que dar a los edificios, pues encontrar esos usos, esas salas adecuadas para que ya no solo desde una perspectiva de género, sino desde una perspectiva inclusive de igualdad. Porque al final lo que tiene que ser es los edificios, que todas las personas que los usemos tengamos las condiciones que tengamos, los podamos usar, ¿no? Y que tengan las salas o que tengan los servicios o que tengan. Entonces, desde la Administración nos toca hacer esos pliegos de prescripciones para dotar a los edificios cuando sacamos un concurso de ideas o cuando se sale un contrato para que contratar a arquitectos para que hagan proyectos, pues tener en cuenta esos usos y esas necesidades, ¿no? Y las leyes. Pues estos días que, pues cuando me comentasteis que íbamos a hacer este encuentro, estaba mirando la legislación que tenemos en Cantabria para los informes de impacto de género, que las sentencias, ya hay sentencias y jurisprudencias que están anulando planeamientos urbanísticos porque no hay impacto de género. Bueno, pues te vas a la normativa de Cantabria y el decreto que regula los informes de impacto de género no contempla que un planeamiento urbanístico, un planeamiento de ordenación territorial o un plan de vivienda tengan el informe de impacto de género, que es sencillamente una reflexión
que incluso nos podemos ir más allá y hacer un impacto ya no de género, sino inclusivo, ¿no? De lo que es el urbanismo, la ordenación del territorio y la vivienda, para que todas las personas se sientan incluidas y puedan convivir. Entonces, desde la Administración creo que tenemos mucho que hacer para que todas estas cuestiones de género se vayan incorporando en todas las políticas, en las legislaciones, en los concursos de ideas, ¿no? Y esa es un poquito la labor que tenemos y que Hombre, podemos yo hacer. apuntaría también otra cosa en esos concursos, que ya no es de género, sino que se eligieran los mejores proyectos, no por tema económico, o sea, que las bajas no fueran lo más importante, sino que fueran los edificios que van a aportar a la sociedad lo mejor, que no tiene nada que ver con el tema de género. Me parece que es importante. Ha habido una época en la que los concursos se iba a la baja, pero de una manera que, vamos, era invivible, era imposible. Y me parece que eso la Administración no lo debe permitir, porque la Administración precisamente está para defender al ciudadano, entonces y al administrado, ¿no? Entonces eso, que es independiente del tema de género, me parece importante, porque él aporta a la sociedad, vamos, sobre todo. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que aportar a la sociedad. Yo creo que mi generación, ¿no?, las nuevas generaciones que venimos, yo concretamente pertenezco a la generación Z, pero soy del año 99, por lo tanto soy de los primeros Zetas. Entonces, si bien nosotros no hemos nacido con una pantalla en la mano, ¿no?, muchos de nosotros no, hemos tenido una infancia más analógica, pero luego una adolescencia más digital, nos hemos tenido que adaptar a las tecnologías, ¿no?, a todos los programas informáticos, ordenadores, etcétera, desde una edad muy temprana, lo cual a nosotros pues nos ha otorgado una gran soltura al aprender rápidamente programas de renderizado, AutoCAD, ¿no?, que algunos no dibujan y nosotros hemos dibujado, bueno, lo que no está escrito, lo que no está escrito. Y claro, yo creo que esa es una de las visiones que nosotros podemos aportar, además de una mentalidad que, bueno, a ver, yo creo que aunque el mundo cambia muy rápido, la mentalidad de las personas cambia muy despacio, ¿no? Es decir, esto de lo que estamos hablando hoy, de lo que nos reunimos, no podemos pretender que cambie de la noche a la mañana, pero sí podemos visibilizarlo y esperar que cambie en largo plazo, ¿no? Y ese largo plazo, yo creo que una cosa buena es que tal vez mi generación lo tiene un poquito más asimilado, ¿no? Y vamos con una mentalidad pues más atrevida, ¿no? Un poquito más, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿O por dónde puedo ayudaros? ¿O y sí, podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto otro? ¿No? Yo creo que otra de las cosas a tener en cuenta, sí, estoy de acuerdo, podemos hablar de la cocina, ¿no? Podemos hablar de la cocina Frankfurt, ¿no? De cómo se trataba de sintetizar todo el tiempo que una mujer tenía que pasar en la cocina, ¿no?, el siglo XX, que fuera el menor tiempo posible, ¿no? Pero claro, dentro de un rol ya asumido, ¿no?, de que la cocina, el cocinar, ¿no?, es de la mujer. Yo actualmente, mi proyecto de fin de carrera es un centro de investigaciones gastronómicas, de hecho. Y claro, teniendo en cuenta que la mujer tradicionalmente se le asume el rol de la cocina, ¿no?, de cocinar, vale, pero luego en lo que es el estrellato, ¿no?, en las altas esferas, los chefs suelen ser una figura masculina, casualmente. Y claro, pero yo me refería más al tema de la organización. Vamos, a mí me parece que la mujer es más organizada que el hombre. Sí, también. En general. Bueno, sí, puedo estar de acuerdo en eso también. Porque la experiencia que yo tengo en municipios pequeños, porque claro, podemos hacer proyectos grandes, ¿no?, como centros gastronómicos, pero sin embargo yo creo que uno de los proyectos que más a mí me ha calado hondo, y creo que tiene que ver un poco con esto del cambio de la sociedad y cómo podemos aportar a ella, fue de hecho un parquecito en un pueblo pequeñito en Zamora. Pues bueno, pues que estábamos viendo con un presupuesto bastante ajustado qué podíamos hacer. Al final hice un diseño, ¿no?, y al final decidimos hacer ese diseño. Y cuando mi jefa me lleva a ese pueblito y lo veo construido, yo me quedo como, ¡hala! O sea, no es el hecho de que lo haya dibujado yo, ¿no?, es de que ahora es real, ¿no?, de que hemos tenido esa sensibilidad de crear un espacio para la gente, para que lo utilizara y ver las fotos de los niños jugando, los abuelos jugando también a la calva, a la petanca, ¿no?, y generando una comunidad. Yo creo que eso, pues, aúna la llena, no solamente como arquitecta, sino también como persona, ¿no? No hemos tocado el tema de la representatividad, eso que comentabas de los cocineros y de que las grandes estrellas son normalmente masculinas, aunque tradicionalmente hay más cocineras.
vamos a decir, en el día a día. No sé cómo veis el reconocimiento de las arquitectas, tanto en premios como en representatividad en instituciones, no lo sé, hay una parte de premios igual públicos que es más fácil porque hay un concurso que es más fácil llegar, pero luego cuando hay que dar un premio igual no es tan fácil. He hecho una búsqueda rápida y las primeras premiadas, que son Carme Pinós y no sé si lo tenía por aquí, son del 2021, creo. Sí, yo, ¿no? Me imagino. Sí, anterior, sí. más anterior, ¿no? Y está el de RCR, que dieron el Pritzker en el 17. Kazuyo Seshima es en el Kazuyo Seshima es más en el después yo creo que 2015, es posterior, ¿no? sí. Uh-huh. Yo creo que es posterior. Será más o menos. He buscado solo en España, ¿eh? Sí. O sea, no. Y está Zaha, hay más visibilidad. Fuertes, sí. Pero tradicionalmente es más difícil llegar. En las escuelas ya estamos viendo que no hemos superado la paridad, incluso hay más arquitectas. Mujeres, En el colegio aquí más o menos estamos a la par. Sigue habiendo un poquito más de hombres, pero las nuevas colegiaciones son femeninas. Entonces, si no hemos llegado, estamos prácticamente. Pero ¿cómo veis ese siguiente nivel? A ver, yo lo que veo es que se viene una época donde ya el superstar, ya sea hombre o mujer, ya no puede existir solo, porque el trabajo es tan complejo y requiere tanto esfuerzo que una persona no puede llevarse solo el mérito. O sea, últimamente cuando hay concursos ya te presentas y lo haces en UTES, o sea, hay pocos despachos, de hecho incluso de los alumnos que empiezan a salir de la escuela, porque, bueno, igual no he dicho, pero yo soy profesora de la ETSAB en Barcelona, doy clases en el último curso y entonces ahí sí que veo que las generaciones nuevas que vienen, no viene casi nunca nadie de una chica que se lance a hacer algo sola, sino que empiezan como en grupo los alumnos a hacer sus equipos de trabajo y a salir como despachos un poco más complejos, ¿no? O sea, por todo lo que implica la profesión, ¿no? Entonces, yo esto lo veo como bueno, porque al final en estos grupos y en estos equipos siempre hay como una mixticidad de género que hace, yo creo que al final lo que se haga sea como más rico, ¿no? Pero yo creo que en tema de premios a una sola persona será cada vez más difícil en un futuro darlos, porque habrá pocos arquitectos o arquitectas solos a los que se les deba de premiar. Se tendrá que empezar el premio Pritzker a premiar despachos, a premiar o de otra manera, porque en una sola persona será difícil en un futuro empezar a encontrar superstars alone. Yo creo que también la mujer muchas veces se tira más a lo seguro. Puede ser más funcionariado o trabajar para otro. Entonces también eso puede influir. Que sea más, el hombre tenga más visibilidad que la mujer. Esa versión de uno contra el mundo que comentas de superstar, tradicionalmente es hombre, pero mujeres que vayan solas hay muy pocas. Hay muy pocas. Hay muy pocas. Sí. Difícil encontrar también para referentes cuando queremos hacer un jurado y queremos que sea... Y quizás están más en esta generación de Carmen Pinós y esto, o de nuestra quinta, pero ya en las quintas más abajo ya siempre vienen despachos de parejas al menos, de equipos, o sea, ya no vienen como tan solas. Pues no sé, hemos tocado varias cosas. ¿Qué más queréis? ¿Tenéis algún otro tema que quieres sacar, Daniela? Bueno, sí, por supuesto. Una vez que ya nos conocéis y ya hemos comentado varios temas,
Vamos a abrir a preguntas al público. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Yo voy a preguntar dos cosas. La primera, me gustaría que concretarais más esta mirada que aportamos las mujeres. Me interesa mucho desde la Administración, ¿no? Como que hay una línea muy marcada que hay que todavía... Habéis dado algunos ejemplos concretos, la sala de lactancia, la organización, ¿no? Lo has explicado muy bien. Me gustaría, si podéis, que concretarais más. Y luego, esta mañana os escuché en la radio y solo me acuerdo de ti cómo llegaste a arquitectura, ¿no? Por tu profesor. Era la segunda pregunta que os iba a decir, porque, bueno, yo soy profesora de secundaria y la arquitectura no está muy presente como una opción en inglés, sí, para entendernos, ¿no? Pero un poco que me contarais, si os parece, cómo llegasteis a querer ser arquitectas. Son dos cosas las que pregunto. Es una pregunta... Sí, complicada. Sí. A ver, yo no tengo familia arquitecta, nadie, pero siempre me ha gustado mucho desde pequeña, o sea, me la pasaba dibujando, me encantaba el diseño. De hecho, yo pensaba que iba a ser diseñadora de modas, era lo que yo pensaba que iba a ser. Pero un día, cuando le he dicho a mi padre que me quería ir a estudiar, y me ha dicho, chica, que yo soy profesor del ITESO, y solo te puedo pagar que vayas a esta universidad. Aquí tienes las carreras, ¿no? Y claro, empecé a ver yo, derecho, no, pura cosa que fui desechando y me quedé sobre la mano con arquitectura. Y entonces he dicho, bueno, aquí hay algo de diseño, aquí hay, bueno, a lo mejor, bueno, me voy a animar con arquitectura. Pero yo creo que cuando entré el primer semestre la pasé muy mal. Es que yo no entendía nada. Yo decía, pero es que ¿qué se tiene que hacer aquí? No entiendo nada de lo que me están pidiendo. Y fue hasta el siguiente semestre como que hice el clic y entendí de qué iba, y entonces empecé como a avanzar, ¿no? Pero el primer semestre la pasé fatal, o sea, entre que también el primer semestre yo creo que todo el mundo lo pasa fatal, pero o sea, todo lo que era de dibujo y esto, pero lo que era proyectos, o sea, lo que era composición, es que yo no entendía nada, o sea, de lo que me estaban pidiendo. Y digo, poco a poco lo fui haciendo y fui entendiendo la bondad y el compromiso que te hace ser arquitecto, ¿no? Y por lo menos en la escuela donde yo me formé, hay mucha conciencia de que tu labor es buscar el bienestar de las personas. O sea, tu trabajo tiene que buscar que las personas sean felices y que donde tú generes un espacio, estas personas se sientan bien. Y esa es lo que me ha acompañado en todo mi hacer. Y cuando tú vas viendo qué es lo que tienes que generar para que estas personas estén bien, tienes que tener como los ojos muy abiertos, y en este mundo que vivimos hoy, mucho más abiertos, porque hay tantos perfiles de personas a las que hay que complacer en la arquitectura, que tienes que tener la sensibilidad para saber cómo hacerlo, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de esto de la lactancia, pero también, o sea, yo creo que el cómo se viven los espacios, cómo la gente se siente segura en los espacios, cómo ir en una arquitectura que siempre esté bien iluminada para que tú te sientas seguro. La seguridad en los edificios es muy importante también, o sea, que estén como muchas visiones cruzadas, que nunca te sientas como encerrado o en espacios donde es un cul-de-sac. Esto es como de mal hacer, ¿no? Y hacer espacios que sean amplios, a la amplitud, o sea, es un lujo, pero no por hacer el espacio amplio por hacerlo, sino porque es un derecho que toda la gente tiene que tener, ¿no? Y tener la sensibilidad para muchas cosas de este tipo, buscas que la arquitectura puede reflejar toda esa búsqueda, porque al final es tu responsabilidad hacer que la gente, en donde tú hayas generado un espacio, esté bien, esté cómoda, esté contenta y le guste estar ahí, ¿no? Bueno, pues yo llegué a la arquitectura porque me gustaba el dibujo y las matemáticas, así fue. Y entonces una opción era arquitectura y hablé con una arquitecta que la verdad es que me animó muchísimo. Después otra opción era ingeniería de caminos, porque estaba en Santander y si no entraba en Pamplona, pues la opción era quedarme aquí y hacer ingeniería de caminos. Y también me gustaba topografía. Fui a Pamplona, hice el examen y me admitieron. Y entonces así terminé en arquitectura. Bien, es cierto que es una carrera muy dura pero muy bonita,
porque es muy creativa, pero creativa para crear espacios, para crear zonas habitables, para crear tanto edificios como espacios en la ciudad, porque yo estudié la especialidad de urbanismo y en la ciudad se pueden hacer muchas cosas. Y desde la administración, ¿no?, cuando nos preguntas, pero concretamente, ¿no?, vamos a la práctica, a lo concreto, pues desde acompañar, yo cuando estaba en urbanismo, acompañar la redacción de los planes generales, desde mucha información, mucha sensibilización con los ayuntamientos para que sean conscientes que un plan general, que un plan urbanístico no es algo económico, sino que es algo ciudadano. Sí que os invito también a todos a participar en asociaciones, en actividades ciudadanas, porque yo he participado en una asociación de vecinos, que es muy interesante, también muy enriquecedora. El participar en muchos ámbitos sociales y públicos es muy interesante, ¿no? Porque en la asociación de vecinos, que había muchos vecinos, mujeres, hombres, conseguimos que no se hiciera un aparcamiento en la Alameda de Oviedo, uno de los principales salones de la ciudad. Los espacios libres de la ciudad son salones en los que convivimos los ciudadanos, sobre todo ahora que hay muchas mujeres que son cuidadoras, ya no solo de los niños y de los hijos, sino de las personas mayores, ¿no? Cuando vas a una residencia de ancianos, las mujeres son las que están acompañando, y en las calles, si veis a gente mayor que necesita acompañamiento, el acompañamiento generalmente son las mujeres. Entonces, a través de asociaciones de vecinos, los arquitectos podemos colaborar en aportar esa visión, ¿no?, que tenemos como de siempre la tendencia de cuidar, sobre todo cuando eres madre, que tienes la tendencia de cuidar, de estar, de proteger, y de aportar eso en las asociaciones de vecinos. Yo también he participado en AMPAS y al final un colegio que tiene el polideportivo que está fuera de ordenación, porque pasa un vial por encima, colaboras como arquitecta, ¿no? Y también puedes hacer que ese colegio, ese planeamiento, pues se modifique. También en organizar, pues bueno, muchas veces la conciliación familiar, participar. En la administración, no rendirse muchas veces, ¿no? Pues cuando se hace una ley, cuando se hace un concurso, cuando se hace un contrato, a aportar nuestro punto de vista, que muchas veces no hace falta reflexionarlo, sino que lo llevamos dentro. O sea, se lleva dentro y es una visión que tú llevas dentro de tus vivencias. Entonces, se pueden hacer muchas cosas y hay que tener ganas de hacer cosas y hay que luchar por hacer cosas, por participar, por mejorar las cosas, ¿no? Ya no solo del mundo de las mujeres, sino del mundo de todas aquellas personas que tienen una pequeña dificultad. Sí. Y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo realmente no sabía muy bien lo que era ser arquitecta, pero me gustaba mucho la carrera de arquitectura. Me parece un poco parecida a ellas, me gustaba que era una carrera un poco versátil, tenía cultura, historia del arte, dibujo, y también tenía la parte técnica que me gustaban las matemáticas, la física. Bueno, pues parece que es una carrera muy interesante, no sé en qué terminará. Luego la profesión de arquitecto, pues como ves, no se sabe dónde acaba. Y luego, por llevarlo un poco a mi ámbito de trabajo, la segunda pregunta del urbanismo, y ligándolo con los estudios de género que deberían llevar todos los planes urbanísticos o toda la ordenación, y que muchas veces no lleva porque no está muy bien, no está claro en la ley cómo se tiene que hacer, nadie dice muy bien. Es muy importante, esa visión muchas veces no es
son sensaciones. Por ejemplo, las dos cosas que más se miran en un plan de género, de un plan de ordenación, son la seguridad y la movilidad. La seguridad en España, por suerte, no es un problema. Más o menos la seguridad está cubierta. Pero la sensación de seguridad es diferente. Entonces, los fondos de saco, las zonas mal iluminadas, las zonas, un paso subterráneo, cosas que pueden no estar mal técnicamente, pero tú sabes que tú ahí no te meterías. Todo ese tipo de cosas es una mirada que nosotras tenemos y que los hombres es difícil que la tengan. Eso, cuando lo llevas a la práctica, muchas veces tienes como que explicitarlo para que salga bien, porque si no, en el día a día vas haciéndolo y no te das cuenta. Cuando vas a decir, vamos a mirarlo desde este punto de vista, entonces empiezan a salir todas estas cosas. Esa sensación de seguridad muchas veces hace que no pasa nada, porque, bueno, puedes pensar, no le va a pasar nada a nadie porque es un sitio seguro. Pero probablemente las mujeres dejen de acceder a ese entorno y lo que haces es excluir a la gente por falta de bienestar. Si no diseñas desde un edificio hasta una plaza, hasta un polígono industrial, con un poco de perspectiva de bienestar de todo el mundo, muchas veces excluyes a una parte de la población. Igual que si no te das cuenta de cómo haces las rampas, hay gente que igual no puede acceder o no quiere, porque igual una persona mayor puede subir escalones, pero si es complicado, si es difícil, si cansa, estás excluyendo a esa persona, aunque técnicamente pueda. Entonces, eso es respecto a seguridad. Y respecto a movilidad, también la forma de movernos de las mujeres suele ser tradicionalmente distinta a la de los hombres. Suele ser mucho más poligonal. No vamos del trabajo a casa y de casa al trabajo. Solemos hacer varias paradas, llevar al niño, parar en la farmacia, arreglar los bajos del pantalón, y luego de vuelta vuelves a hacer no sé qué, y mientras el niño está dormido haces no sé qué. Y vas a visitar a tu padre que en una residencia. Además, también nos movemos diferente en cuanto a coches. Los hombres suelen utilizar más el coche que las mujeres, suelen utilizar más el transporte público. Si te metes en un autobús a media mañana, que en teoría, pues, ¿quién lo utiliza? Porque estás trabajando o estás en casa. El 80% son mujeres. Pues para todas esas cosas, hacer las líneas de autobús, poner la parada en el sitio más cómodo. No sé, hay muchos ejemplos más concretos que el urbanismo de género da para otro tema, pero bueno, como no lo hemos tocado tanto, para que os hagáis una idea de lo que puede ser. Bueno, pues yo coincido con Paula en que sí, hay muchas perspectivas que podríamos tocar, añadiendo también la de, bueno, esto también es una referencia a Jane Jacobs, ¿no?, de cómo proyectar una ciudad mixta, ¿no?, en donde la gente viva un poco en todas partes de la ciudad, ¿no?, intentar no zonificar demasiado, ya que una zona peligrosa puede ser bien una un poco iluminada, una alejada, pero sobre todo una en donde no vive nadie, ¿no?, una zona en donde a cierto momento del día o de la noche no hay nadie. Y si alguien pasa por esa zona y ocurre algo, ocurre un atraco, un asesinato, una violación, cualquier cosa de peligro, si no hay nadie, nadie va a poder constatar que hay una emergencia y, por tanto, pedir ayuda. Entonces, creo que es muy importante también tener en cuenta eso, ¿no?, que muchas veces el urbanismo afecta a nuestra manera de vida, pero también a nuestra seguridad, como ha comentado Paula. Y respecto a la propia experiencia en la universidad, que yo creo que es el punto que yo puedo aportar sobre todo, pues bueno, estoy de acuerdo en que la arquitectura es una carrera muy bella y muy complicada. Muchas veces, al menos personalmente, ha sido una relación amor-odio a lo largo de los años, ¿no? Porque claro, empiezas la universidad y hasta que coges un poco el ritmo, pues bueno, vas como perdida, no sé muy bien cómo lo tengo que hacer, parece que te gusta, luego igual te desplomas en alguna asignatura, quieres tirar la toalla, te recompones, ¿no? Es un poco altibajo constantemente, muchísima lucha interna, psicológica sobre todo,
Y claro, a lo largo de los años, bueno, pues se dan situaciones, ¿no? Yo creo que una de las más comunes que también toca, bueno, tanto el género como también un poco el tema del clasismo, todo esto, ¿no? Es llegar a pues, una asignatura, ¿no? El primer día de presentación de una asignatura, tal, y bueno, intentar ser una chica proactiva, ¿no? Día tras día, tratar de trabajar, tratar de hacer las cosas, intentar no ser la mejor de la clase, pero sí la mejor versión de ti misma, ¿no? Tratar de llevar las cosas al día, o que, y bueno, que exista un compañero de clase, ¿no? Que el primer día ya, antes de que empiece la clase, estáis hablando y le ves que se acerca al profesor y le dice, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tu padre? ¿Qué tal no sé qué? Y te dices, uy, bueno, aquí ya queda claro que hay pues una relación, ¿no? Yo creo que es una de las situaciones más comunes de todas, ¿no? Que siempre hay contactos dentro de la universidad y pues se dan situaciones. Otras en las prácticas, ¿no? En donde mismamente tiene ese choque de realidad, ¿no? De muchas veces tener eso que hablar con los promotores, las constructoras, ¿no? Y muchas pegas, muchas peleas, muchos follones, pero tratar de llegar a una solución. Una experiencia personal que puedo contar mismamente, una anécdota, es haciendo las prácticas, bueno, en unas casitas de adobe de un pueblo, estaban haciendo la cometida. Y la constructora pues, simplemente las había colocado, había puesto un poco de espuma de poliuretano. Total, que cuando fuimos mi jefa y yo a echar un vistazo, de que yo no agarraba, entre tantas chapuzas que habían hecho. Y cuando fuimos a confrontar a este constructor, una de las frases que nos dijo, que a mí se me quedó grabada y fue un choque de realidad, fue literalmente la de los constructores sí que construimos las cosas, hacemos las cosas, no como las arquitectas que dibujáis 4 líneas. Y claro, yo me quedé como... Bueno, intentamos razonar con él, se puso un poco más no violento en absoluto, pero se puso más nervioso y al final lo que hizo fue pues sacarse un cigarro, fumárselo y luego meterse al coche y huir. No me dio más palabra con nosotras. Y claro, pues este tipo de situaciones que pueden ocurrirse a lo largo de una carrera, ya de primera mano, una experiencia temprana, pues te deja un poco claro cómo está la situación, ¿no? Pero yo creo que es importante darse cuenta de que, a pesar de que esta situación existe, ¿no? Nosotras, pues seguir adelante, ¿no? Demostrar que somos igual de capaces que un hombre mediante nuestro trabajo, ¿no? Humildemente, siguiendo trabajando, siguiendo aportando, ¿no? Porque yo creo que la diferencia no es en absoluto biológica ni física, no es biológica, es ideológica. Porque todas dibujamos, proyectamos, ¿no? Calculamos, y eso es un trabajo mental, y todos tenemos un cerebro, todos tenemos mente. El problema está aquí. Yo decidí hacer arquitectura pues porque me gustaban mucho la física y las matemáticas, como a Soledad. Me encantaba organizar, además, me encantaba organizar cosas, hacer puzzles, todo esto, ¿no? Entonces, en casa había visto lo que era estudiar matemáticas, la carrera superior, y me parecía muy árido. Y entonces, bueno, pues por el marido de una amiga también, de una amiga de casa, que era arquitecto, y vi un poco cómo había hecho él su casa, cómo pues me empezó a atraer mucho esa organización de espacios y tal. Y bueno, y me decidí por arquitectura por esas razones. La verdad es que me alegro muchísimo. Mis hijos han estudiado ingeniería los dos y me parece horrible. Digo, qué suerte he tenido estudiando la carrera que estudié. Porque la verdad que, bueno, me imagino que a los ingenieros les encantará su carrera, pero la verdad es que yo creo que la nuestra, bueno, aparte de los sinsabores, de esos baches y de esas veces que piensas, bueno, no puedo con esto, sí puedo con esto, y del trabajo, es un trabajo muy duro, pero al final había cosas en las que trabajabas que eran muy divertidas, otras no eran nada divertidas. Por ejemplo, a mí la física no me gustaba nada. Pero en las otras era el dibujo, el crear espacios, el imaginar, era muy divertido. Y sobre todo cuando llegabas a la solución. Cuando llegas a la solución y ves que te encaja todo, dices, madre mía, qué maravilla, ¿no? O sea, ya es que dices, bueno, puedo seguir trabajando horas y horas porque lo tengo todo resuelto, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, y con respecto a lo que podemos nosotros aportar, yo creo que el escuchar al cliente es muy importante. Es muy importante saber qué es lo que quiere, llevárselo a él, al espacio. Otra cosa es que muchas veces no sepan entender muy bien lo que queremos hacer, ¿no? Porque, bueno, hay otros temas económicos y otros temas que son difíciles de encajar. Pero la satisfacción de hacer una obra y que el cliente esté encantado, eso es una satisfacción maravillosa. Entonces, bueno, eso es todo lo que os puedo decir. Bueno, pues yo
empecé a estudiar arquitectura porque si no acabaría siendo médico descontento, porque después de esa una brutal época, mala, fea, de no tener opciones y posibilidades, y no había dinero, sinceramente. Entonces, parecido a Mara, mi padre dice: hija, no podemos pagar todos los estudios de Bellas Artes, lo que tú quieres. No quería Bellas Artes, quería diseño gráfico. Y en realidad en la capital, en la escuela, la única escuela que existía, recibían 5 y ya las plazas eran cubiertas próximas 5 años y pedían una pasta, había que pagar mucho, que no había dinero. Entonces no me quedaba otra que elegir de lo que había en mi ciudad: economía, medicina, telecomunicaciones. Había ingeniería y mi madre se ha enterado de que próximos años van a abrir un apartado, ¿cómo diría? Un departamento de arquitectura, porque ya existió Universidad de Arquitectura en la ciudad donde vivía, pero por razones políticos y centralización del país en la capital, pues la han cerrado para promover más la Universidad de Arquitectura del Belgrado. Y gracias a un profesor, cuyo hijo era generación anterior a la mía, pues ha abierto ese departamento. Y yo dije, tal como dice Paula, era una cosa lo más versátil que a mí me va a introducir en mi mundo de arte. Ahora, ¿cómo? No lo sé, ya veré. Y por suerte, el primer año de arquitectura en mi país, aparte de pasar el examen, era de ciencia, yo venía de alguna escuela de ciencias, el examen era, examinaban cada 4 años de todo, y al acceso a la universidad había examen de física, de matemática, de lengua y dibujo a mano alzada, como si fuera Bellas Artes, ahora no me sale la palabra, tanto que pinto. Entonces un motivo para dibujar. Exacto. Entonces, menos mal que tuvimos durante todo ese año pues clases de Bellas Artes y una asignatura muy rara que aquí no la había, que nos daban pues una figura geométrica y nos mandaban a imaginarnos en los espacios. Es decir, pues tienes que inventarte las necesidades y crear dentro de este espacio, organizar ese puzzle que funciona, ¿no? Y empezó a gustarme, para que luego, bueno, también como dicen mis compañeras, que siempre hay una parte que te cansa más y que te desanime, porque, por ejemplo, instalaciones, fontanería, ¿a quién le interesa eso? Tiene que cuadrar, tiene que estar uno encima del otro y tiene que estar bien unido para que no se escape, pero no es muy divertido, pero claro, es bastante creativo y muy dura. Una de las carreras más duras, creo que vivíamos en la universidad, yo no sé vosotros, pero seguro que sí. O sea, eran clases todo el día, no sabías cuándo entrabas y cuándo salías. Y todo esto es muy bonito, quiero decir, y aplicarlo en la vida real. Pues yo lo que aprendí, por ejemplo, lo que traje desde ahí aquí, y creo que lo estoy aplicando, es ver el lugar, sentir el lugar, escuchar muy bien al cliente. Él va a vivir en ese espacio y él va a circular a través, pero siempre puse daba una parte de mí, de mis necesidades, qué es lo que falta, ¿cómo me gustaría a mí, ¿no? Y luego descartaremos. Él irá descartando y intercambiando los espacios con sus necesidades de alguna manera. Pero escuchar bien a la persona creo que es 50% del trabajo. Se ahorra uno mucho tiempo de pensar que viene alguien a construirse una casa súper moderna sin vida. No, en Cantabria igual 90% de las personas van a querer una casa montañesa en piedra y en la manera tradicional de tal. Se puede aplicar algo moderno, sí, pero hay que escucharle, verle. No, él te pide piedra y tú le das fachada ventilada, por ejemplo, ¿no? Bueno, la estética yo creo que un poco hay que educar también. Eso estoy de acuerdo. Entonces, totalmente. Yo creo que hay que escuchar la vida que quieren, los espacios que quieren o cómo quieren vivir su casa. Eso es.
Y luego hay que intentar un poco también llevarles un poco... Sí, tienes razón, porque luego se alarga todo. No, es que tienes que acotar el espacio porque luego... Y luego están encantados, quiero decir, porque al final luego lo que pasa es que, bueno, ahí hay una labor complicada. Es complicado entender todo esto. Es complicado. Y yo creo que también una de las partes que es como muy importante es cómo dialogar, ¿no? O sea, cómo dialogar con el cliente, cómo dialogar con la constructora, porque yo creo que desde que nos estamos incorporando al mundo de la construcción, ya se dan menos golpes en la mesa y se dialoga más. Hombre, ya no hemos conseguido que cuando pases al lado de una obra griten guapa, ¿no? No, yo creo que, bueno, el respeto sí que sigue respeto, pero bueno, la guerra en la obra por la economía, por siempre va a estar. Sí, y después cómo la ingeniería se ha introducido en la arquitectura de una manera muy Tremenda. agresiva, ¿no? Todo lo que es Tremenda. instalaciones, arquitectura, ¿no? Toda la ingeniería que está entrando y que en ese sentido sí que lo que podemos aportar la mujer de detalles, de sensibilidad, de otra mirada, ahí sí que estamos, ¿no? Sí que estamos. Y después otra cuestión práctica en el urbanismo, que es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, que es la mezcla de usos que permite que haya viviendas, haya dotaciones, colegios, centros sanitarios, y que se tarde 15 minutos en llegar a todas las dotaciones. Que haya una mezcla de usos en la ciudad que permita a los ciudadanos y más a las personas que se cargan, pues, o de los hijos o de los mayores, en llegar a esos servicios y esas dotaciones en la ciudad, ¿no? Y eso, cuando las mujeres pues tenemos hijos, nos facilita mucho. Y lo que es imprescindible es que no haya viviendas turísticas en la ciudad, porque lo que hace es desplazar a los habitantes de la ciudad a las afueras, y esa ciudad de cercanía, de proximidad, de tener donde vives cerca los diferentes equipamientos, ¿no? Que te hace que ahorres mucho tiempo en desplazarte y en utilizar todos esos servicios, es fundamental, ¿no? Que el turismo no desplace a la población y que la población vivamos donde están los servicios, ¿no? Sí. Y eso para las mujeres pues es una ventaja. ¿Ventaja por qué? Porque el coche lo usamos menos, tiramos más de ir andando, de ir en transporte público, y de la que vamos, hacemos esos recorridos no poligonales, que me ha gustado mucho la expresión de la que voy, hago 1000 recados, ¿no? Sí. Que es un poco, bueno, pues también nos caracteriza eso, ¿no? Pues nada más, terminamos. Muchísimas gracias. Principalmente a mis compañeras que han asistido, y a todos ustedes por asistir y por acompañarnos en esta charla. Nada más. Muchas gracias por la invitación.